Hay heridas que no sangran, pero duelen cada día. Heridas que no se ven, pero acompañan cada paso. Heridas que no matan, pero apagan. Y, sobre todo, hay heridas que, cuando no sanas, regresan una y otra vez, disfrazadas de nuevas oportunidades, nuevos rostros, nuevos escenarios. Pero en el fondo, siempre son la misma lección que la vida insiste en enseñarte. La historia de Mateo, un hombre de mirada cansada y hombros que parecían llevar más peso de que mostraban, comenzó así, con una herida antigua que él creyó haber enterrado. Pero las heridas enterradas no mueren, solo esperan. Era una mañana fría de otoño cuando Mateo caminaba hacia el taller de carpintería donde trabajaba. El aire olía a madera húmeda, a serrín y a café recién hecho. El cielo tenía un gris suave que parecía presagiar algo, aunque él no sabía el qué. Llevaba años con la misma rutina: llegar antes que todos, encender las máquinas, revisar los encargos, organizar materiales. Era bueno en lo suyo, meticuloso, detallista, responsable. El tipo de hombre en quien se puede confiar cuando hay que construir algo con las manos. Pero nadie sabía que lo que no sabía construir era paz. A sus 40 años, Mateo vivía como quien se esconde detrás de paredes invisibles. No hablaba mucho, no opinaba, no corregía, no reclamaba y no se defendía. Había aprendido a vivir en modo silencio, como si al hacer menos ruido evitara ser visto, evitara ser juzgado, evitara ser herido. Pero la vida tiene una forma curiosa de empujar lo que escondemos hacia la superficie. Mientras caminaba por la calle empedrada, pasando frente a la panadería que abría antes del alba, recordó un día que marcó su historia. Uno que él intentaba olvidar, pero que seguía grabado como una cicatriz que arde al tocarla. Años atrás, Mateo trabajaba en una gran empresa de reformas. En ese entonces, era diferente. Hablaba más, proponía ideas, soñaba con ascender, con liderar un equipo. Tenía ilusiones, ganas, hambre de demostrar lo que valía. Su jefe, un hombre severo, de voz dura y mirada afilada, le había encargado coordinar un proyecto importante. Mateo pasó noches sin dormir para cumplirlo, rediseñó planos, ajustó medidas, supervisó entregas. Todo estaba perfecto, o eso creía. El día de la presentación, frente al equipo entero, el jefe tomó uno de los planos. Sin mirar a Mateo, dijo con desprecio: ¿Quién hizo esta basura? Las palabras cayeron como un golpe. Mateo sintió que algo en su pecho se quebraba justo en ese instante. Intentó explicar, señalar detalles, hablar, pero no lo dejaron. Esto es inaceptable. El jefe levantó la voz. Si no sabes hacer tu trabajo, no nos hagas perder tiempo. Las risas de algunos compañeros fueron como cuchillas. Otros bajaron la mirada. Uno murmuró: «Siempre lo dije, Mateo no sirve para esto». En ese momento, la humillación se volvió piedra, fuego, sombra. Una marca que Mateo nunca volvió a tocar, pero que jamás se borró. Aquel día no perdió solo un proyecto, perdió su voz. Desde entonces, cada vez que alguien levantaba el tono, él retrocedía. Cada vez que surgía un conflicto, él callaba. Cada vez que debía defender algo, él cedía. Cada vez que alguien opinaba diferente, él aceptaba sin debatir. Y cada vez que sentía que otro lo observaba, ese viejo miedo despertaba. ¿Y si vuelvo a fallar? ¿Y si vuelvo a ser humillado? ¿Y si tienen razón? La herida se repetía en cada trabajo, en cada interacción, en cada oportunidad en la que podría brillar, pero no se permitía hacerlo por temor a volver a sentir aquella vergüenza que lo dejó sin aire. Aunque habían pasado años, Mateo seguía viviendo con la cabeza gacha, como si todavía escuchara los ecos de ese día. Y la vida, con su peculiar sabiduría, le había puesto jefes duros, clientes exigentes, compañeros impacientes, no porque quisiera castigarlo, sino porque quería sanarlo. Pero él no lo sabía.
Aquella mañana, al llegar al taller, encontró a sus compañeros reunidos alrededor de una mesa. Había un nuevo encargo, un proyecto grande, complicado, de los que solo alguien con verdadera experiencia podía coordinar. Mateo, dijo el dueño del taller, un hombre de barba espesa, pensé que podrías encargarte tú. El corazón de Mateo saltó en su pecho, no de emoción, de pánico. Yo no sé si soy el indicado, murmuró con un hilo de voz. Claro que sí, respondió el dueño, sin sospechar nada. Eres el más preciso aquí. Mateo bajó la mirada. No sabía cómo decirle que la precisión era lo único que le quedaba, porque la voz, la confianza y la valentía se habían quedado atrás en aquel día que él evitaba recordar. Mientras revisaba los planos del nuevo encargo, sintió ese viejo calor en el pecho, una mezcla de ansiedad, temor y una sensación de estar a punto de caer, la misma que sintió años atrás, justo antes de ser humillado, como si el pasado quisiera recordarle que seguía ahí, vivo. Y fue entonces, en medio del silencio de la mañana, que sintió algo extraño, una especie de presión suave en el ambiente, como si alguien lo estuviera observando desde un rincón del taller. No era amenaza, no era miedo, era atención. Una atención que no venía de ningún hombre. Como si Dios, ese Dios a que Mateo se acercaba poco y de lejos, le estuviera diciendo, esta vez no vas a huir. Mateo respiró hondo, cerró los ojos, y no sabía por qué, pero en el fondo de su alma, algo comenzaba a despertar, algo que llevaba años dormido, algo que el cielo había decidido llamar esa mañana. Hay momentos en la vida en los que todo parece seguir igual, hasta que algo, pequeño pero certero, rompe la rutina como un susurro cargado de destino. Para Mateo, ese momento llegó al finalizar la mañana, cuando el taller estaba lleno de ruido, sierras eléctricas, martillos, madera crujiendo. Y, aún así, entre todo ese estruendo, él escuchó algo que no esperaba. «Mateo, ¿puedes venir un momento?» Era la voz del dueño. Pero detrás de él, asomando por la puerta principal, había un hombre mayor, de piel curtida por el sol y ojos de un azul tan sereno que parecía haber visto más dolores de los que quería recordar y más esperanza de la que cualquiera podría comprender. El dueño continuó. «Este es Alonso, antiguo maestro carpintero. Viene de vez en cuando a revisar materiales o compartir técnicas antiguas. Le conté del proyecto y quiso echar un vistazo». El hombre sonrió de forma suave, como si conociera a Mateo desde antes de haberlo visto. «Así que tú eres Mateo», dijo con una voz firme pero cálida. «El que hace cortes exactos como quien respira». Mateo sintió como se le tensaba el pecho. El elogio lo incomodó. Le daba miedo destacar. Le daba miedo decepcionar. «Solo hago lo que puedo», respondió tímidamente. Alonso lo miró con atención. No era una mirada cualquiera. Era como si viera a través de él, como si observara no solo sus manos, sino el peso que llevaba en los hombros, como si viera la herida. «¿Te molesta si observo tu trabajo?», preguntó el anciano. Mateo negó con la cabeza, aunque por dentro algo tembló. La última vez que alguien observó su trabajo, él terminó humillado delante de todos. Su mente volvió a ese día como un latido antiguo, uno que nunca había logrado silenciar. Aún así, Alonso se acercó sin prisa, se apoyó suavemente en la mesa de taller y observó cada trazo en los planos, cada medida anotada, cada línea marcada a lápiz. No dijo nada durante varios minutos. Solo observaba y respiraba con calma. Esa calma era casi incómoda para Mateo, pero también hipnótica. «Eres cuidadoso», dijo finalmente Alonso, «pero trabajas con miedo». Mateo sintió que algo dentro de él se rompía apenas un poco. Nadie nunca lo había dicho con tanta claridad. Ni siquiera él lo había admitido en voz alta. «No sé de qué habla», intentó responder, bajando la mirada. «Claro que lo sabes»,
dijo el anciano, sin dureza. Tus líneas no tiemblan, pero tus manos sí. Tu mente calcula con precisión, pero tu alma calcula consecuencias. Mateo apretó la madera con más fuerza, como si necesitara sostenerse de algo. No es miedo, murmuró. No lo sé. Alonso asintió, como quien ya conoce la respuesta que el otro teme nombrar. Las manos siempre dicen lo que la boca calla, expresó con un tono que no parecía del todo suyo, como si fuese una frase heredada de alguien más. Mateo no supo qué contestar. Se sintió expuesto, pero no atacado. Era como si Alonso hubiera abierto una puerta que llevaba años manteniendo cerrada a fuerza. El anciano caminó hacia una esquina del taller donde había una vieja mesa de carpintero, gastada por décadas de trabajo. Posó la mano sobre ella con un respeto que a Mateo le llamó la atención. ¿Sabes qué es lo curioso de la madera?, preguntó Alonso. Que cuando tiene una grieta, puedes lijarla, puedes pintarla, puedes cubrirla, pero si no sanas la fibra, la grieta vuelve a abrirse, una y otra vez, en cada corte, en cada golpe. Mateo sintió que esas palabras no eran solo sobre madera, eran sobre él. La herida que no sanas, se repite, dijo Alonso con calma, como si deslizara una verdad sencilla pero profunda. Mateo levantó la mirada. El ruido del taller parecía alejarse. La voz del anciano llenó el espacio con algo más grande que palabras. No vine a juzgar tu trabajo, continuó Alonso. Vine porque alguien me dijo que estabas listo para ver la grieta que llevas dentro. Mateo frunció el ceño. ¿Alguien? ¿Quién? Alonso sonrió con una suavidad que dolía. Dios habla de maneras discretas, muchacho, a veces con personas, a veces con silencios, a veces con un proyecto que te obliga a mirar lo que evitas, a veces con un viejo carpintero que aparece justo cuando no esperabas compañía. Mateo sintió un nudo en la garganta. No sabía si creer o no. Hacía mucho que no pensaba en Dios de forma cercana. Había aprendido a vivir sin pedir señales, porque temía no recibir ninguna. El anciano continuó. Dicen que cuando una herida no sana, la vida te regresa al mismo lugar. A veces te pone a trabajar con un jefe difícil. A veces te exige hablar cuando quieres callar. A veces te pide que seas valiente donde antes tuviste miedo. No es castigo, es medicina. Mateo tragó saliva. Las palabras le llegaban profundo, como si golpearan un lugar secreto. ¿Y qué hago con eso?, preguntó, casi con voz de niño. Alonso lo miró fijamente. Reconócela, mírala, no huyas, no la escondas. Y, sobre todo, deja que Dios la toque. Mateo respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió vergüenza al ser vulnerable. El anciano se enderezó. Tomó un pequeño trozo de madera y se lo entregó. Llévatela, dijo. Es para recordar algo. Toda grieta puede repararse, pero nunca desde afuera. En ese instante, como si fuera parte de un guión invisible, el dueño del taller llamó. Mateo, tenemos reunión con el cliente en 10 minutos. Mateo volvió a mirar a Alonso, pero el anciano solo asintió y dijo, Ve, esta reunión no es solo una reunión, es un espejo. Y mientras Mateo se alejaba, sintió algo extraño. Por primera vez en muchos años, no tenía miedo. Tenía preguntas, tenía temblores, tenía dudas, pero miedo, no. Había algo nuevo dentro de él, algo que no sabía nombrar, pero que le empujaba hacia adelante como un viento suave. Y aunque no lo sabía aún, ese encuentro, tan simple, tan breve, tan silencioso, iba a cambiarlo todo, porque el cielo acababa de abrirle la primera puerta, y las puertas que Dios abre no se cierran. La reunión con el cliente estaba programada en la pequeña sala de presentaciones del taller. No era un lugar elegante, una mesa larga,
madera vieja, paredes con manchas de humedad y ventanas que dejaban entrar una luz grisácea, como si el cielo también dudara en iluminar aquel momento. Mateo entró con los planos enrollados bajo el brazo, respirando como Alonso le había enseñado, lento, sin prisa, sin miedo. Pero en cuanto vio quién estaba sentado al fondo de la sala, el corazón le dio un vuelco amargo. Era él, el ingeniero Vargas, el mismo hombre que, años atrás, había destruido su confianza con una humillación que todavía ardía en su memoria. El mismo hombre que lo había corregido delante de 20 personas, señalando cada error como si exhibiera fallas en un animal en venta. El mismo hombre que, con una sonrisa fría, había dicho: a algunos les falta cabeza para este trabajo. Mateo sintió como las manos se le entumecían. La respiración, que hasta hacía segundos era tranquila, se volvió irregular. El pasado no había regresado. Nunca se había ido. Solo había estado escondido, esperando el momento de salir. Mateo, dijo el dueño del taller, tú presentarás el diseño de la estructura. El ingeniero quiere ver los detalles del ensamblaje. Justo él, pensó Mateo, sintió que la sala se hacía más pequeña, que el aire se espesaba, que la grieta dentro de su pecho, esa que Alonso había nombrado sin tocar, comenzaba a abrirse. Aún así, avanzó. Desenrolló los planos sobre la mesa y comenzó a hablar. Su voz, al principio, era firme. Habló de medidas, de uniones, de cargas distribuidas, de cortes milimétricos. Todo fluía, hasta que el ingeniero Vargas se movió en su silla y levantó una ceja. ¿Puedo?, interrumpió con un tono seco. Mateo se detuvo. Asintió. Vargas se acercó a los planos como quien se acerca a un enemigo derrotado. Tomó su lapicero, marcó un punto en el dibujo y dijo: aquí hay una desviación de 2 milímetros. Una tontería para la mayoría, pero miró a los demás. Ya saben lo que pasa cuando uno deja pasar tonterías. Los demás se removieron en silencio. Algunos sabían quién era Vargas. Otros simplemente evitaban mirarlo. Mateo tragó saliva. Sabía que aquello no era un error grave. Era una tolerancia aceptable, algo que cualquier profesional ajustaría al momento del corte. Pero para Vargas, no se trataba de técnica, se trataba de poder. El mismo poder que había usado contra él años atrás. Y aquí, continuó el ingeniero, señalando otro punto. ¿Quién dibujó esta línea? Parece hecha con prisa. O quizás con nervios. Un par de risitas incómodas se escucharon al fondo. Mateo sintió cómo se le apretaba el pecho. No era solo vergüenza, era una vieja herida sangrando de nuevo. Yo la dibujé, respondió, intentando mantener la calma. ¿Sí? Bueno, dijo Vargas con una sonrisa ladeada. Entonces confirmaré lo que ya sospechaba. Sigue sin tener precisión mental. Las manos, más o menos. Pero la mente, ahí se quedó la frase, suspendida en el aire. Un silencio duro cayó sobre la sala. Mateo sintió que su vista se nublaba por un instante. Era como si todos los años de esfuerzo, de trabajo honesto, de madrugadas, se deshicieran en un segundo. La humillación era diferente esta vez. No porque fuera más fuerte, sino porque ahora Mateo comprendía lo que realmente dolía. No era el comentario del ingeniero. Era la voz dentro de él que decía lo mismo. La voz que había nacido el día que fue humillado por primera vez. La voz que nunca había dejado de repetir. No eres suficiente. Te falta algo. Siempre te faltará. Vargas continuó revisando los planos, señalando detalles menores como si fueran fallas catastróficas. Y cada palabra era una gota de ácido sobre una cicatriz que nunca había sanado del todo. ¿Y este cálculo?, dijo el ingeniero. Está incompleto. ¿No lo revisaste antes de venir aquí? Mateo abrió la boca para defenderse. Quiso explicar que no era un cálculo, sino una anotación previa para discutir. Quiso decir que no era un error. Quiso decir muchas cosas.
pero la vergüenza le cerró la garganta. En su mente, volvió a verse joven, temblando, sentado en aquella primera sala de juntas, mientras Vargas lo señalaba frente a todos. Volvió a sentir el mismo calor en las mejillas, la misma opresión en el pecho. Por un momento, creyó que iba a romperse, pero entonces, algo dentro de él se movió. Un recuerdo simple, una frase que lo había acompañado en silencio desde la mañana. La herida que no sanas, se repite. Se apoyó en la mesa, respiró hondo y, aunque la voz todavía temblaba, habló. Ese cálculo no está incompleto. Está preparado para discutir el tipo de ensamblaje. Es una nota deliberada. El ingeniero lo miró con desdén. Así que ahora discutes conmigo. Mateo sintió el viejo impulso, callar, retroceder, sentirse pequeño. Pero algo, quizás la mano invisible de Dios, quizás el eco de la voz de Alonso, lo sostuvo. No discuto, ingeniero, dijo con calma inesperada. Solo explico mi trabajo, nada más. Vargas lo observó un momento, intentando buscar la grieta por donde entrar. Pero esta vez su ataque no encontró el mismo vacío. No porque Mateo estuviera completamente bien, sino porque, por primera vez, sabía dónde estaba la herida. Terminemos, dijo finalmente el ingeniero, fastidiado. La reunión siguió con tensiones y silencios pesados, pero ya no con humillaciones. Y cuando terminó, todos comenzaron a salir de la sala. Mateo guardaba los planos con manos temblorosas, cuando escuchó una voz detrás de él. No era Vargas, era el dueño del taller. «Hiciste bien, Mateo», dijo, poniéndole una mano en el hombro. «Ese hombre es duro con todos, pero hoy no dejaste que te aplastara». Mateo no respondió, solo asintió, y cuando quedó solo en la sala, apoyó ambas manos en la mesa y cerró los ojos. La herida había sangrado, sí, pero no lo había roto. Y mientras respiraba, escuchó su propia voz interna decir algo que nunca había dicho antes. «No quiero vivir huyendo de esta herida. Quiero entenderla». Abrió los ojos. La sala estaba vacía, pero no se sintió solo. Sintió que Dios estaba allí, en el silencio, en la grieta, en el temblor, en el dolor que, por primera vez, no lo dominaba. Mateo salió de la sala con pasos lentos. No había ganado una victoria total, pero tampoco había perdido como antes. La herida estaba a la vista, y ahora, finalmente, empezaría a sanarla. Los días posteriores a la reunión con el ingeniero Vargas fueron extraños para Mateo. No eran buenos, pero tampoco malos. Eran un territorio nuevo, una especie de tierra intermedia donde cada paso parecía revelar algo del mismo que llevaba años oculto. Era como si Dios hubiera colocado un espejo frente a su alma y, por primera vez, Mateo tuviera el valor de mirarse sin huir. El viejo miedo seguía allí, agazapado, silencioso, esperando el momento de regresar. Pero junto a él había algo que antes no estaba. Una leve determinación, una semilla, una voluntad pequeña pero real de cambiar. Esa noche, mientras la casa dormía, Mateo se quedó en su taller improvisado detrás de la cocina. Era un espacio pequeño, con herramientas viejas, olor a pino y la luz amarilla de una lámpara que apenas iluminaba. Se sentó frente a una tabla sin lijar y respiró hondo. La madera, tan simple, tan silenciosa, parecía contener una verdad que necesitaba escuchar. Tomó entre sus dedos el trozo de madera que Alonso le había dado. Era una pieza humilde, sin forma, con una grieta casi imperceptible recorriendo el centro. La herida que no sanas, se repite. La frase resonó como un eco dentro de su pecho. ¿Por qué esa grieta se parecía tanto a él? ¿A su historia? ¿A su silencio? ¿Por qué? A pesar de todo su esfuerzo, seguía sintiendo que siempre volvía al mismo lugar. Pasó el pulgar sobre la grieta. La madera no estaba rota.
Solo necesitaba tiempo, cuidado, paciencia. Como él, mientras pensaba en eso, recordó a Alonso, su calma, su mirada, su forma de hablar como si cada palabra estuviera unida a una raíz profunda, y sintió el impulso de buscarlo. Al día siguiente, después de trabajo, fue al café donde lo había visto por primera vez. El mismo aroma a pan tostado, el mismo brillo cálido en las ventanas, las mismas mesas de madera gastada, pero Alonso no estaba. Mateo preguntó a la mesera, ¿suele venir a esta hora? Ella negó con la cabeza. Ese señor no tiene horario. Llega cuando quiere y se va cuando siente. Es raro, pero parece que sabe cuando alguien va a necesitarlo. Mateo sonrió apenas. Tenía sentido. Alonso no era un hombre común. Era un capítulo de esos que la vida trae cuando uno menos lo espera. Esa tarde, mientras regresaba a casa, experimentó algo que no esperaba. Una especie de silencio distinto. Antes, el silencio lo incomodaba. Le hacía recordar errores, rumiar pensamientos, butearse. Pero ahora el silencio parecía un espacio donde podía escucharse de verdad. Esa noche decidió hacer algo que evitaba desde niño: hablar con Dios. No orar por costumbre, no repetir palabras aprendidas. Hablar. Se sentó en su cama, apagó la luz y cerró los ojos. No sé por dónde empezar, murmuró. El aire se quedó quieto, como si esperara que continuara. Creo que tengo miedo desde hace años. Miedo a fallar, miedo a que me vuelvan a humillar, miedo a no ser suficiente. La palabra quedó suspendida, como si al pronunciarla perdiera parte del poder que tenía sobre él. Pero quiero cambiar, susurró. Quiero aprender a confiar. Quiero aprender a verme como tú me ves, no como me vieron ese día. Mientras hablaba, una paz suave se deslizó sobre él, no como un golpe repentino, sino como una manta ligera que uno descubre sobre los hombros sin saber cuándo cayó. No fue un milagro, no fue una voz en el cielo, no fue un rayo de luz entrando por la ventana. Fue algo más sutil, más íntimo, más real. Fue la sensación de que no estaba hablando solo. Desde esa noche, Mateo comenzó una especie de disciplina que nunca había tenido. Pequeña, imperceptible para cualquiera que lo mirara desde afuera, pero profunda. Cada mañana, antes de levantar herramientas, se quedaba en silencio un minuto, solo uno. Respiraba, le daba gracias a Dios por un día más. Le pedía claridad, le pedía calma. Solo por hoy, repetía. Solo este día. Dame fuerza para este día. No pedía meses, no pedía años, solo un día. Y, sorprendentemente, funcionaba. En el taller empezaron a notarse pequeñas cosas. Cuando algo se rompía, en lugar de culparse, Mateo respiraba. Cuando un compañero cometía un error, ya no levantaba la voz. Cuando un cliente llamaba con reclamos, su pecho ya no ardía como antes. No era perfecto. Había días en los que perdía la paciencia. Había momentos en los que caía en viejos hábitos. Pero ahora sabía levantarse. Una tarde, mientras trabajaba en un corte complicado, se dio cuenta de algo extraño. No estaba tensando la mandíbula. No estaba esforzando los hombros. No estaba acelerando el pulso. Trabajaba tranquilo. Esa idea lo sorprendió tanto que dejó la herramienta a un lado y se quedó mirando sus manos. ¿Qué me está pasando?, preguntó en voz baja. Y entonces recordó algo que Alonso había dicho. Las manos dicen lo que la boca calla. Sus manos ya no temblaban como antes. No porque todo estuviera bien, sino porque le estaba cambiando por dentro. El verdadero trabajo no lo estaba haciendo sobre la madera, lo estaba haciendo sobre sí mismo. Esa misma semana ocurrió algo que selló su transformación. Un nuevo aprendiz había llegado al taller. Se llamaba Emiro, un joven delgado, nervioso,
con las manos torpes y una mirada asustada que Mateo conocía demasiado bien. El dueño pidió a Mateo que lo acompañara en su primer día, y mientras caminaban juntos, el aprendiz dejó caer una caja de clavos, que estalló por el suelo como lluvia metálica. Antes, Mateo habría reaccionado. Habría dicho algo duro. Habría respirado como si alguien le hubiera fallado personalmente. Pero esta vez agachó, recogió algunos clavos y dijo: «No te preocupes. Todos empezamos así». Emiro lo miró sorprendido. «Pensé que se iba a enojar», dijo el chico. Mateo sonrió. «Hace un tiempo. Sí, pero ahora estoy aprendiendo algo». Se detuvo un segundo. «A tratar a los demás como me habría gustado ser tratado cuando yo estaba aprendiendo». El aprendiz asintió, y Mateo sintió algo que no sentía desde hace años. Ligereza, propósito, sentido. Esa tarde, mientras cerraba el taller, Mateo sintió la necesidad de volver al parque donde conoció a Alonso. No sabía por qué, simplemente lo sintió. Caminó hasta la banca donde habían hablado por primera vez. El sol bajaba, tiñendo el cielo de un naranja suave. El viento movía las hojas con un murmullo casi espiritual. Se sentó, miró al horizonte, y por primera vez desde su humillación, no sintió vergüenza. Sintió gratitud. «Gracias», murmuró, sin saber si hablaba con Alonso, consigo mismo o con Dios. «Gracias por no dejarme caer más hondo. Gracias por mostrarme que todavía puedo sanar». Una brisa cálida rozó su mejilla. No era coincidencia, no era casualidad, era respuesta, era compañía, era la voz silenciosa del cielo diciendo: «Aún estoy aquí». Y Mateo, por primera vez en mucho tiempo, lo creyó de verdad. Los días pasaron con una suavidad nueva, como si el mundo hubiera decidido caminar al mismo ritmo que Mateo. Los ruidos del taller, que antes lo estremecían, ahora le parecían parte de un mismo pulso, un latido cotidiano que ya no lo amenazaba. Las miradas que antes lo intimidaban, ahora lo atravesaban sin herirlo, y las palabras duras, que antes se quedaban atrapadas como espinas en su pecho, ahora caían como agua sobre piedra lisa. No era perfecto, no había un antes y un después mágico, pero la grieta ya no dominaba su historia. Una tarde, mientras trabajaba en la pieza más importante del proyecto, el dueño del taller se acercó. «Mateo», dijo suavemente, «¿tienes un minuto?». Él dejó la herramienta a un lado, limpiándose las manos con un paño. «Claro». El dueño respiró hondo, como si llevara tiempo queriendo decir aquello. «He estado observando tu trabajo y tu forma de ser. Has cambiado, y para bien. Quería que lo supieras». Mateo bajó la mirada, inesperadamente emocionado. «Estoy intentando». «No, Mateo, estás logrando», corrigió el dueño. «Y hay algo más. El cliente quedó sorprendido por tu defensa en la reunión. Dijo que tu seguridad fue inesperada». Mateo rió con incredulidad. «Nunca pensé que alguien diría eso de mí». «Pues deberías acostumbrarte». El dueño lo miró con una calidez especial. «Quiero que tomes este proyecto como responsable principal, y quiero que estés a cargo del entrenamiento de Emiro». Mateo parpadeó, sin saber qué decir. «¿En serio?». «En serio. Te lo ganaste». El dueño se alejó, dejándolo inmóvil con la noticia. Mateo apoyó las manos en la mesa, sintiendo una mezcla de humildad y gratitud. Había pasado tantos años creyendo que no era suficiente, que ahora recibir confianza genuina se sentía como un milagro sencillo, de esos que no hacen ruido pero cambian destinos. Por primera vez, alguien veía en él lo que él nunca se había permitido ver. Esa noche, quiso caminar hasta la colina detrás del pueblo. Era un lugar que visitaba desde niño, un punto alto desde donde se veía el valle entero, con sus luces suaves y sus sombras largas. Subió despacio,
escuchando el crujido de las hojas bajo sus botas y el murmullo del viento entre los árboles. Cuando llegó a la cima, el sol ya se había escondido y el cielo era un campo azul profundo salpicado de estrellas. Se sentó sobre una piedra grande y respiró. A lo lejos, las luces del pueblo parpadeaban como un puñado de luciérnagas. Y ahí, en medio de ese silencio inmenso, algo dentro de él se aflojó. «Nunca pensé que iba a llegar aquí», dijo en voz baja. No hablaba del lugar físico. Hablaba de ese estado interno donde el miedo ya no mandaba, donde la herida ya no gobernaba cada gesto, cada palabra, cada mañana. Miró sus manos, aquellas que temblaron tantos años, aquellas que aprendieron el oficio, aquellas que cargaron silencios, aquellas que ahora sabían construir sin miedo. Y entonces recordó a Alonso, aquel viejo carpintero que había parecido como una interrupción perfecta en su rutina. Se preguntó dónde estaría ahora, si lo volvería a ver. Pero en el fondo sabía que la misión de Alonso no era quedarse, sin enseñarle a caminar sin muletas, sin depender de nadie para sostener su paz. «Gracias», susurró al cielo. Una brisa cálida rozó su rostro, igual que aquella vez en el parque. No era coincidencia, era una caricia divina. Mientras estaba allí, escuchó pasos detrás. Era Emiro, el aprendiz, respirando agitado por la subida. «¿Puedo sentarme?», preguntó tímidamente. Mateo sonrió. «Claro». Ambos se quedaron en silencio, mirando el valle. «Quería darte las gracias», dijo Emiro finalmente. «Otros jefes me gritaban por cualquier cosa. Tú me hablas como si creyera que puedo aprender». Mateo tragó saliva. Esa frase lo golpeó en un lugar profundo, porque él sabía exactamente cómo se sentía lo contrario. «Es que sí puedes», respondió él. «Solo necesitas tiempo, y alguien que no te haga sentir menos mientras aprendes». Emiro bajó la mirada con una sonrisa. «¿Siempre fuiste así?». Mateo soltó una risa honesta, casi incrédula. «No, todo lo contrario. Pero estoy aprendiendo a sanar una herida que arrastré por muchos años». El aprendiz asintió, sin necesidad de entenderlo todo, porque a veces el alma reconoce lo que la mente aún no comprende. Ambos se quedaron mirando el cielo, y Mateo, casi sin darse cuenta, dijo algo que jamás imaginó que diría. «¿Sabes? Antes creía que Dios estaba lejos, muy lejos, pero ahora entiendo algo. Él siempre estuvo cerca. Yo era quien vivía escondido detrás de mi herida». El silencio que siguió fue suave, como una manta extendida sobre ambos. Esa noche, al bajar de la colina, Mateo sintió que caminaba distinto. No más recto, no más rápido, sino más libre, como si cada paso estuviera desvinculado del miedo que lo había seguido durante tantos años. Como si, finalmente, pudiera caminar sin escuchar la voz que lo empujaba hacia el pasado. Los días siguientes fueron un testimonio silencioso de ese cambio. En el taller, a veces corregía a Emiro, pero siempre con paciencia. En el mercado, cuando alguien se colaba en la fila, respiraba y dejaba pasar. Cuando veía a Vargas en los pasillos del proyecto, ya no sentía que se encogía por dentro. Incluso comenzó a dormir mejor, como si su alma, por fin, hubiera encontrado almohada. Pero la señal más clara llegó un jueves por la tarde. Mateo estaba terminando un corte cuando sintió una sombra acercarse. Al voltear, encontró al ingeniero Vargas. «Mateo», dijo con un tono inusualmente neutral, «necesito hablar contigo». El corazón de Mateo, por reflejo, dio un salto, pero su respiración se mantuvo estable. El pasado ya no tiraba de él con la misma fuerza. Vargas dejó sobre la mesa un informe técnico. «Tienes razón en el tema del ensamblaje», dijo finalmente. «Tu propuesta es más eficiente. Solo quería reconocerlo». Mateo lo miró sorprendido. No necesitaba esa disculpa. No la había pedido.
Pero recibirla se sintió como cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Gracias, ingeniero, respondió con una calma que, años atrás, habría sido imposible. Todos aprendemos algo nuevo cada día. Vargas asintió y se fue. Mateo se quedó mirando la puerta por la que había salido y sintió algo liberador. La herida ya no estaba al mando. Él sí, con la ayuda de Dios, con paciencia, con verdad, y ahí comprendió algo profundo. La humillación no define, solo revela donde aún no has sanado. Y cuando sanas, pierden el poder sobre ti. Esa noche, Mateo volvió a la colina, pero no para buscar respuestas, sino para agradecer. Miró el cielo y dijo en voz baja: «Gracias por enseñarme que no soy mi herida, soy lo que elijo construir con ella». Y mientras el viento corría entre los árboles, Mateo sintió que esa verdad se quedaba grabada dentro de él, como un tallado perfecto sobre madera noble. Y ahora que estás aquí, al final de esta historia, quizá te preguntes qué significa todo esto para ti. Solo quiero dejarte una verdad sencilla, pero poderosa. Las heridas que no sanas gobiernan tus reacciones. Las que enfrentas transforman tu vida. Tal vez tú también cargas una herida vieja, una humillación, una palabra que te marcó, una traición que nunca dijiste en voz alta. Quizás sigues reaccionando a partir de ese dolor sin darte cuenta, pero hoy puede ser el primer día de tu sanación. Hoy puedes decidir no repetir la historia. Hoy puedes permitir que Dios toque ese lugar que tanto te duele. No te pido que cambies en un instante, solo que des un paso. Uno, porque la paz que buscas comienza ahí, en ese paso pequeño, en esa decisión silenciosa, en ese gesto que nadie ve, pero que transforma todo. Si esta historia tocó tu alma, te invito a compartir en los comentarios qué herida quieres sanar. Nunca sabes a quién puedes ayudar con tu sinceridad. Y si deseas seguir escuchando historias que calman, enseñan y acompañan tu camino, suscríbete a este canal. Yo estaré aquí contándote nuevas historias, y Dios también, siempre